sustrayendo h. En este video vamos a encontrar el límite cuando x tiende a menos 1 de x más 1 entre la raíz cuadrada de x más 5 y a esto le restamos 2. Y tal vez nuestra primera reacción sería usar lo que nos indican las propiedades de los límites. Decir que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 1 de x más 1 entre el límite cuando x tiende a menos 1 de la raíz cuadrada de x más 5 menos 2. Y esto va a ser igual. Y lo que vamos a hacer es sustituir menos 1 por x. Así que en el numerador simplemente me quedaría menos 1 más 1. Y en el denominador me quedaría la raíz cuadrada de menos 1 más 5. Y a esto le restamos 2. Ahora, en el numerador tendríamos menos 1 más 1 es 0. Y en el denominador tendríamos que menos 1 más 5 es 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y 2 menos 2 también es 0. Así que tendríamos la forma 0 entre 0. Y ahora cuando tú ves esto, podrías estar tentado a rendirte. Pero cuando tienes esta forma 0 entre 0, esta es una forma indeterminada. No significa necesariamente que el límite no existe. Y como veremos en este video, hay algunas herramientas para poder abordar este tipo de casos. Así que la herramienta que enseñaremos en este video es otra forma de escribir esta expresión que tenemos aquí. Así que vamos a decir que g de x es todo esto que tengo aquí. Entonces g de x es la función x más 1 dividido entre la raíz cuadrada de x más 5. Y a esto le restamos 2. Ahora, la técnica que vamos a usar, debes usarla cuando tienes una forma indeterminada y si tienes una raíz cuadrada. Y a esto le llamamos racionalizar la expresión. Y vamos a hacerlo usando la diferencia de cuadrados. Porque nosotros sabemos que si tenemos a más b, y a esto lo multiplicamos a su vez por a menos b, vamos a obtener a cuadrado menos b al cuadrado. O en este caso, si tenemos, no sé, vamos a pensar en la raíz cuadrada de a más b. Y a esto lo multiplicamos por la raíz cuadrada de a menos b. Y me quedaría la raíz cuadrada de a al cuadrado, lo cual es simplemente a. Y luego tengo el cuadrado del segundo, el cual es menos b al cuadrado. Así que vamos a usar esta información para poder racionalizar esta expresión. Y para eso, ¿qué te parece si multiplicamos esta expresión bueno, vamos a multiplicarla por la parte de abajo, por la raíz cuadrada de x más 5 más 2, porque aquí está menos 2. Y ahora necesariamente tiene que ser más 2 para poder llegar a algo de este estilo. Y en el numerador lo vamos a multiplicar por lo mismo, porque no queremos cambiar el valor de la expresión. Porque si tengo esta expresión dividiendo la misma expresión va a ser igual a 1. Y al multiplicarlo por esto no se afecta. Así que nos quedará que esto va a ser igual. Tenemos x más 1 que multiplica a la raíz cuadrada de x más 5 más 2. Y en la parte de abajo me quedaría, si seguimos esta lógica de acá, me queda a, que es esta expresión que tengo aquí, pero sin la raíz, es decir, x más 5. Y a esto le restamos menos 4. Ahora x más 5 menos 4 va a ser lo mismo que decir x más 1. Y déjame borrar esto para escribirlo. Y como puedes ver, aquí tengo a x más 1 multiplicando y a x más 1 dividiendo. Así que a estos dos los puedo cancelar. Y me quedaría simplemente con la raíz cuadrada de x
más 5 y a esto le sumamos 2. Y el sentido común nos estará diciendo que esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Y la respuesta es no, porque en la forma en cómo lo escribí no es exactamente lo mismo. A ver, tenemos que esta cosa de aquí está definida para x igual a menos 1, mientras que esta cosa de acá no está definida para x igual a menos 1. Y para quitarnos este problema de encima y sean exactamente las mismas funciones, tenemos que decir que funciona para todas las x distintas a menos 1. Ahora, esto de aquí es una versión reducida de g de x. Y la pregunta es, ¿cómo nos ayuda esto? Y bueno, recuerda que tenemos que buscar el límite cuando x tiende a menos 1. Entonces nos preguntamos, ¿cómo planteamos este límite? Bueno, por suerte sabemos que si tomamos otra función que llamaremos f de x, va a ser igual a la raíz cuadrada de x más 5 más 2. Es decir, es la misma función, solamente que sin la restricción. Y por suerte, sabemos que f de x es igual a g de x, con esta restricción, para todas las x distinto de menos 1. Ahora bien, como g de x tiene esta restricción, entonces para cualquier otro valor sí se cumple esta igualdad, menos para x igual a menos 1. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 1 de g de x. Y recuerda que esto es el principio del problema. Pero ahora aquí podemos usar a f de x porque solamente en x igual a menos 1 no son iguales. Entonces, ¿cuál es el límite de f de x? Bueno, podemos decir que el límite cuando x tiende a menos 1 de esto de aquí, de la raíz cuadrada de x más 5 más 2. Y tenemos que el límite va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 más 5 más 2. Ahora, esto de aquí es la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y 2 más 2 es 4. ¿Y qué crees? Este es el límite que estábamos buscando. Y si este paso que termino de hacer no tiene mucho sentido para ti, lo puedes pensar de una manera más visual. Si tengo por aquí mi eje Y y mi eje X, entonces esta función f de x se va a ver más o menos así. Pero si ahora te fijas en g de x, es exactamente igual a esta función, solamente que tiene un hueco en x igual a menos 1. Entonces, si estás tratando de encontrar el límite de g de x cuando x tiende a menos 1, me parece completamente razonable usar a f de x. Y bueno, yo espero que este ejemplo gráfico te haya ayudado a entender qué está pasando con estos límites. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.